Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 19 de enero de 2023 y esto es La Contracrónica. El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, adelantó el pasado domingo que su país no podrá cumplir con algunas de las condiciones que Turquía le ha exigido para dar su visto bueno y que Suecia puede ingresar en la OTAN, en la Organización del Tratado del Atlántico Norte. El gobierno sueco teme que todo sea una maniobra dilatoria de Recep Tayyip Erdogan de cara a las elecciones presidenciales turcas, que están programadas para el mes de junio, pero que podrían adelantarse 1 o 2 meses. Esto mete la ampliación de la OTAN por el norte, anunciada a bombo y platillo en la cumbre de Madrid hace ya 6 meses, en un callejón sin salida. Erdogan acusaba en aquel momento a los dos estados nórdicos de apoyar al Partido de los Trabajadores del Kurdistán, más conocido como PKK, un grupo al que tanto Turquía como la Unión Europea y los Estados Unidos consideran una organización terrorista. Pero la rama siria del PKK es aliada de Occidente, en la guerra civil que se libra en aquel país desde hace ya más de 10 años. Algo que molesta especialmente al gobierno turco, que considera que hay conexiones demostradas entre el PKK turco y los kurdos sirios. Turquía, Suecia y Finlandia firmaron un acuerdo el pasado mes de junio en el que los tres gobiernos dejaban la cuestión a una mesa trilateral que la estudiase a fondo y con más detalle. En aquel momento, suecos y finlandeses también accedieron a tramitar las solicitudes de extradición de una serie de presuntos terroristas que están en busca y captura en Turquía. Desde la firma de este acuerdo, Erdogan ha insistido en que Suecia no ha hecho lo suficiente para cumplir con lo prometido. Esto ha metido la cuestión en un incómodo punto muerto, porque aunque Suecia y Finlandia ya se consideran miembros de la OTAN, todavía no han accedido formalmente y por lo tanto no podrían invocar el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte en el hipotético caso de que fuesen atacados. Lo que está en el centro de la disputa ahora mismo son las solicitudes de extradición. En el acuerdo, Finlandia y Suecia solo acordaron atender las solicitudes de extradición cuando éstas se tramitasen en el marco de sus propias leyes. El Servicio Estatal de Noticias turco publicó en mayo una lista de personas a las que el gobierno quiere que sean extraditadas desde Suecia. La lista incluye a miembros del PKK, a un periodista turco exiliado y a una persona que, según asegura su propia familia, murió hace ya años, en 2015. Suecia, entre tanto, levantó en septiembre las restricciones a la venta de armas a Turquía, que estaban vigentes desde una incursión militar turca en Siria hace ya 3 años. Erdogan, por su parte, se enfrenta a una difícil reelección en las elecciones presidenciales de este año. El estado de la economía turca es calamitoso, la inflación ronda el 70%, el déficit se ha disparado y el descontento es generalizado. Pero la mayor parte de los votantes apoyan la postura que ha adoptado Erdogan respecto a Suecia y respecto a Finlandia también. Por eso se mantiene el conflicto abierto. Para Estados Unidos, la resistencia turca empieza a ser ya irritante, porque esto se ha convertido en un punto de fricción más entre Washington y Ankara. La relación privilegiada de Erdogan con Putin es otro de esos puntos de fricción, quizá el más grave, ya que no saben hasta qué punto pueden confiar en él. Turquía se ha convertido de este modo en un aliado realmente incómodo y no del todo fiable. Pero su posición es estratégica. Se encuentra entre Oriente Medio y la Unión Europea y a no mucha distancia de Ucrania. Erdogan no puede presumir ante los turcos de cómo van las cosas en el interior del país, pero sí de haberse convertido en alguien necesario cuya cercanía todos se disputan. Desde que empezó la guerra en Ucrania, hace ya casi un año, los contactos entre los líderes occidentales y el Kremlin se han cortado en el acto. Las relaciones diplomáticas se mantienen, es decir, sigue habiendo embajadas rusas en toda Europa y en Estados Unidos y embajadas occidentales en Moscú, pero están reducidas a su mínima expresión. De hecho, en algunos países han sido expulsados diplomáticos rusos y también diplomáticos occidentales de sus respectivas embajadas. Pero vamos, en ningún momento se ha producido una ruptura de estas relaciones diplomáticas. Todo lo que tenga que ver con tratos al máximo nivel se hace a través de intermediarios. Pero no ha sucedido lo mismo con Turquía, que por cierto suele ser el intermediario las más de las veces. En los últimos meses Erdogan ha tenido una serie de reuniones presenciales y también videoconferencias, y entiendo yo que un montón de llamadas telefónicas con Putin sobre cooperación energética entre ambos países, abrir nuevas rutas comerciales, acuerdos, por ejemplo, como el de Ucrania,
Ucrania, ¿no? Que le permite exportar su grano desde los puertos del Mar Negro, que son los únicos puertos que tiene Ucrania, porque es al único mar que da ese país. De este tema del acuerdo de grano ya hablamos en la Contracrónica el año pasado en su momento. Hice, de hecho, un programa dedicado exclusivamente a esto. Pues bien, para la mayor parte de los líderes occidentales, esta relación tan fluida entre Erdogan y Putin ha permitido algunos avances diplomáticos. A la vista está el tema del grano, pero también nuevos dolores de cabeza, ya que esa misma relación tan fluida, va contra el esfuerzo occidental para castigar a Putin y para castigar a la economía rusa. Bueno, castigar a Putin y aislarle en el panorama internacional. Saben que tiene una serie de aliados muy cercanos, como puede ser Bielorrusia, Nicolás Maduro en Venezuela, el régimen cubano, pero esos Occidente los da por hechos. Incluso la China popular, pero que un país miembro de la OTAN tenga una relación tan fluida con el agresor, no terminan de verlo y les produce mucho disgusto. La guerra en Ucrania, de cualquier manera, lo que ha demostrado una vez más es la división que ya existía. Esto no es nuevo. Es más, creo que no es la primera vez que hablo de este mismo tema, de los problemas ni la primera ni la segunda, de los problemas de Turquía con la OTAN. Esto ha venido a demostrar que hay una división ahí. Turquía no es un miembro recién entrado en la OTAN, ni mucho menos. Turquía lleva en la OTAN desde casi el principio. Es uno de sus miembros más antiguos. Accedió a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, pues hace ya, iba a decir medio siglo, pero es que es muchísimo más. Hace más de 70 años, en el año 1952. Los hizo el año pasado. Esto fue solo 3 años después de que fuese fundada la OTAN. Fue fundada en el año 1949. Entró en la primera ampliación de la OTAN que se hizo en el 52. Entraron 2 países, uno fue Turquía y el otro fue su vecino, fue Grecia. Erdogan ha intentado desde entonces, desde que empezó esta guerra, pues posicionarse como el principal vínculo entre Rusia y Occidente. El paso, el puente necesario para comunicar, a que los unos y los otros se comuniquen. Quiere también, y está consiguiéndolo, de hecho, capitalizar el hecho de que la guerra ha debilitado la influencia rusa no solo en Europa, sino también en el resto del mundo. Pero claro, al hacerlo, corre el riesgo de perjudicar unas relaciones que ya eran tensas antes con sus aliados occidentales. El hecho es que para la OTAN, que Turquía siga dentro es de una importancia capital. Si no, ya le habrían pedido que se marchase, ¿no? Y es de una importancia capital porque Turquía no es un país cualquiera, es un país importante y tiene además un país muy grande, muy poblado, que tiene una situación geográfica muy estratégica. No hay más que abrir un atlas, visitar directamente Google Maps y mirar dónde está ese país. No se necesita mucho más esfuerzo. Está a caballo entre Oriente y Occidente. Esa región del Mediterráneo siempre lo estuvo. De hecho, la capital de Turquía es Ankara, pero su ciudad principal es Estambul, la antigua Constantinopla, que siempre fue el puente entre Oriente y Occidente. Bien, en este caso no ha cambiado absolutamente nada. Sigue siendo un punto fundamental, como lo fue el Imperio Otomano en tiempos, y esa posición estratégica es algo que el gobierno turco ha tratado siempre de aprovechar. Desde que apareció Turquía como tal hace un siglo, en el año la República Turca, quiero decir. Turquía, por supuesto, el Imperio Otomano es muy anterior, pero la República de Turquía nació hace un siglo exacto, en octubre, creo que fue del año 1923. Este año, a finales de año, podrán celebrar, entiendo que por todo lo alto, su primer centenario. Bien, esa situación geográfica, el tamaño mismo del país, su poderío económico, que evidentemente no es comparable al de las principales economías europeas, pero desde luego es la economía principal del levante mediterráneo. Bien, todo eso hace que esté dentro de la OTAN, o le convierte dentro de la OTAN en un aliado muy interesante. Pero no solo para la OTAN, para Turquía también es importante permanecer en la OTAN. No nos engañemos. Realmente, si no lo fuesen, si no les resultase algo útil, ya se habrían marchado. El estar dentro de la OTAN le permite tener voz y voto en muchas cuestiones importantes. Ahí tenemos el caso de la ampliación. Esta ampliación se habría llevado a término ya si no fuese porque Turquía todavía sigue frenando la ampliación por el norte. Quiero decir, los últimos 2 miembros, Finlandia y Suecia, que anunciaron su intención de ingresar en la OTAN a raíz de la invasión de Ucrania, la formalizaron 2 o 3 meses después y en la cumbre de la OTAN que se celebró en Madrid a finales
de junio del año pasado, ya dijeron claramente que solo faltaba que todos los miembros depositasen su firma en el acta de ingreso. Como la OTAN tiene 30 miembros, tienen que estar los 30 de acuerdo. Los nuevos socios solo se pueden admitir por unanimidad. Bien, ahí encontró, tiene voz y sobre todo tiene votos. Su voto es fundamental. Esto, en el caso de Finlandia y Suecia, lo vemos claramente, pero otras muchas decisiones que toma la Alianza Atlántica también necesitan el concurso de todos sus miembros, o por lo menos de los más importantes, y Turquía figura entre los más importantes. Bien, ese poder no lo tendría si estuviese fuera de la OTAN. Luego, además de eso, le convierte en un actor importante en aquella región, en algo así como el portavoz natural de la OTAN en Oriente Medio, en el Cáucaso también y en el Mediterráneo Oriental. Estar dentro le ha permitido desarrollar su propia política exterior en esa zona, una política exterior, por cierto, muy expansiva en los últimos años, de aproximadamente 10 o 12 años a esta parte, sin que Estados Unidos y las potencias europeas le digan nada. Pueden emitir algún quejido de vez en cuando, pero nunca lo han censurado en público. Pues bien, cuando el 24 de febrero, ya va para un año del año pasado, evidentemente, se produjo la invasión de Ucrania, Erdogan lo primero que hizo fue condenarla. Como no podía ser de una manera, una agresión como esa solo se podía condenar. Se negó a reconocer las reclamaciones rusas sobre el territorio ucraniano y brindó incluso ayuda militar al ejército ucraniano. Bueno, en esta ayuda militar turca iban incluidos los drones de los que he hablado en varias ocasiones. Estos drones turcos, los Bayraktar se llaman, que al principio, sobre todo cuando tuvieron que defender Kiev durante las primeras semanas, tuvieron muchísima importancia los primeros meses de la guerra. Pero junto a esto, cuando Occidente decretó las sanciones contra Rusia, Erdogan se negó directamente a suscribirlas, ofreciendo facilidades al Kremlin para el comercio, para los transportes y para las finanzas. Es decir, que si un ruso quiere salir de Rusia, ya sabéis que no hay vuelos desde la Unión Europea, tampoco vuelos hacia América, lo hace, puede hacerlo por varios sitios, puede viajar al Golfo Pérsico, puede viajar a Irán, por ejemplo, pero la mayor parte de ellos salen por Estambul, que es el aeropuerto que les cae más cerca. Muchísimos rusos, que están saliendo del país, lo están haciendo a través de Turquía. En el tema financiero, exactamente lo mismo. Y con el comercio, en fin, con la cantidad de sanciones comerciales que recaen sobre Rusia en estos momentos, tener a un aliado que no te ha sancionado cerquita, no solo de ti, sino también de la Unión Europea, pues es algo francamente útil. Bien, a partir de ahí lo que hizo Erdogan fue impulsar con mucha determinación los vínculos económicos entre los dos países y abrió conversaciones incluso para convertir a Turquía en una especie de centro, de núcleo en el Medio Oriente para el gas natural ruso. Desde entonces, pues todo ha sido, y de esto ya digo, hace casi un año, todo ha sido una de cal y otra de arena. Han negociado intercambios de prisioneros entre Rusia y Ucrania, o sea, han sido los mediadores, fueron quienes auspiciaron este acuerdo del que os comentaba antes, que permitió que las exportaciones de grano ucranianos, los ucranianos consiguiesen superar el bloqueo ruso en las costas ucranianas del Mar Negro. Era un problemón porque Ucrania es uno de los mayores productores de cereales del mundo, buena parte de su presupuesto en tiempos de paz proviene de esas exportaciones, no digamos ya en tiempos de guerra. Pues bien, como la armada rusa era infinitamente más poderosa que la armada ucraniana, que era pequeñita, pues una de las medidas de guerra fue bloquear la costa ucraniana del Mar Negro, de tal manera que ningún barco, ya fuese con pabellón ucraniano o con pabellón de cualquier otro país, podía atravesar ese bloqueo, en una palabra. Esto estaba ocasionando problemas en la propia Ucrania, pero problemas también en el resto del mundo. Vamos, fue especialmente útil y además era una cuestión ya humanitaria. Esto alivió el repunte en los precios que el año pasado conmocionó al mercado mundial de alimentos. Recordémoslo, cómo se puso alimentos básicos como el pan en África o incluso en el propio Oriente Medio. También consiguió aliviar los problemas que había en el mercado de las materias primas. El propio secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, llegó el año pasado a elogiar a Turquía y lo hizo
lo hizo públicamente, por mediar en el intercambio de prisioneros de guerra, por el acuerdo de los cereales entre Rusia y Ucrania, por su propio apoyo a Ucrania enviándole armas, los Bayraktar los drones, dijo que estaba haciendo lo que tenía que hacer. Cuando se cerró el acuerdo del grano, Erdogan se jactaba, de hecho, de que era el único en condiciones, en todo el mundo, el único en condiciones de sentar a Putin en una mesa de negociaciones, algo de lo que presumía mucho, y bueno, y sigue haciéndolo, dentro de su país, vendiéndose ante los turcos como un gran líder mundial, cuya compañía buscaban tanto los rusos como los estadounidenses. Algo de eso, de que Erdogan se haya convertido en un gran líder mundial cuya compañía buscan rusos y estadounidenses, algo de eso hay. Algo de eso es cierto, bastante de hecho, a estas alturas, no vamos a negarlo. Turquía lleva años, unos cuantos, comprando armas en Rusia, unos sistemas de defensa. Bueno, eso le costó que le sancionasen en Estados Unidos y no le vendiesen el caza F-35, que es lo más moderno que tiene la industria armamentística estadounidense. Es un caza que tiene muchos partidarios, también unos cuantos detractores, pero vamos, que las fuerzas aéreas de todo el mundo lo desean. Bien, pues les compró armas en Rusia, eso ha provocado, ya digo, el disgusto de sus aliados, pero ha seguido haciéndolo, tampoco han podido impedírselo. Bien, algo así sería impensable con cualquier otro aliado de la OTAN, con cualquier otro miembro de la OTAN. Si Italia decidiese hacer lo mismo, o España, o cualquier país, el que fuese, Alemania, cualquiera, son 30, hay un montón de ellos, decidiese comprar armas a Rusia, probablemente tendría problemas muy serios, muchísimo más serios que los que ha tenido Turquía. Pero bueno, Turquía es un miembro muy especial, al que se le consienten ciertos privilegios. Se le tolera lo de las armas y se le tolera también que sabotee el acceso de nuevos miembros por razones de orden interno, como el tema del PKK y de los terroristas o presuntos terroristas que se esconden en Suecia y en Finlandia. En esencia, Erdogan persigue sus propios intereses, no nos engañemos con esto tampoco, y los coloca por encima de los intereses de la OTAN. Trata de mantener buenas relaciones con ambos lados y cuida muy mucho de no cruzar ciertas líneas rojas. Es decir, que todos los pasos los da midiéndolos mucho. De este modo, su política respecto a la guerra de Ucrania se podría condensar en que, así a grandes rasgos, está a favor de Ucrania, eso es indiscutible, y decir lo contrario sería mentir. El propio envío de drones, el apoyo que les ha dado, es obvio, pero no está en contra de Rusia. Apoya militarmente a Ucrania, al tiempo que evita criticar a Rusia y la apoya además en el frente económico, que es muy importante para ellos ahora. Así están los dos contentos. De hecho, se critica a Vladimir Putin con gran rabia que los países de Europa Occidental envíen armas o vendan directamente armas al gobierno ucraniano, pero en cambio de Turquía no dice nada. Era realmente curioso porque al principio de la guerra, ya por el mes de marzo-abril, se quejaba el gobierno ruso de que los británicos, los estadounidenses, los alemanes estaban enviando, no sé si os acordáis, aquellos lanzagranadas que hicieron estragos entre la caballería acorazada rusa, la primera de las operaciones, ¿no? Se quejaban diciendo que eso se lo habían enviado desde Occidente y que era una vergüenza, que era una declaración de guerra indirecta, pero les estaba haciendo todavía más daño los drones turcos y en cambio de esos no decían absolutamente nada, como no podía ser de otra manera, en tanto que necesitaban a Turquía. Pero vamos, la visión erdoganista del problema, la manera en la que lo está abordando es exactamente esta. Está a favor de unos, pero no en contra de los otros. Mantiene a los dos medianamente contentos. Ucrania necesita armas y Rusia necesita sortear las sanciones. Vamos, que Erdogan le da a cada uno lo que quiere, lo que necesita. Y la economía turca, que está muy perjudicada desde hace años, se beneficia de la cercanía de Rusia sin exponerse a las sanciones de Occidente. Este encaje de bolillos en el que se ha metido Erdogan disgusta a muchos en Occidente, pero más de los que pensamos, que quieren que Turquía se sume a las sanciones, es decir, que adopte sin pestañear y que sean todos a uno, que los 30 vayan todos en la misma dirección. Pero claro, no puede permitírselo Turquía, según están las cosas ahora mismo, sumarse a estas sanciones. Y además para ellos
es toda una oportunidad ya a título, digamos, nacional de contener a los rusos en el Mar Negro. El Mar Negro es un país cuyas riberas están ocupadas por varios... Es un mar, perdón, que es un país que está... es un mar, no un país, evidentemente. Las riberas están ocupadas por varios países. Uno de ellos es Ucrania, Rumanía, Bulgaria. Está Georgia también en una de las esquinas. Pero las dos principales potencias del Mar Negro son, por lo menos potencias militares, son Rusia y Turquía. Bien, en un mar tan pequeño es normal que tanto el uno como el otro teman que el vecino de enfrente crezca más de la cuenta y adopte cierta preponderancia dentro de ese espacio geográfico. Así que para Erdogan es mejor tener a Putin agotado y ofrecerle algo de agua que tenerle agotado y mirar hacia otro lado y que el otro se la guarde. Esa posición equidistante e independiente gusta mucho a los turcos de a pie, quiero decir, al votante, vamos, que sienten hacia Occidente una relación, y cualquiera que haya estado en Turquía y haya hablado con turcos lo ha podido percibir, sienten hacia Occidente una relación de amor-odio. Les gusta Occidente, eso es obvio, pero no se terminan de sentir integrados allí. Perciben además que las potencias occidentales les hacen de menos, que les han tratado siempre con paternalismo y que además no les dejan entrar en la Unión Europea. Creen que se les deja entrar en la Unión Europea porque es un país musulmán y eso les sienta todavía peor. Erdogan, de hecho, adopta un tono diferente cuando habla de Estados Unidos o cuando habla de Occidente. Se muestra muchísimo más asertivo cuando habla de los países occidentales. Acusa a Estados Unidos y a Europa de apoyar el terrorismo, armando y protegiendo al PKK en Siria, por ejemplo. Al PKK turco en Europa se le considera una organización terrorista, pero no así a la rama del PKK en Siria. En Turquía no hacen ninguna diferencia entre ambas y eso es lo que indigna a la mayor parte de los turcos, que ven que realmente son los mismos, pero que en cambio en Bruselas o en Washington los ven de distinta manera. Luego, atacar a Occidente es algo que cae bien entre la mayor parte de votantes turcos, entre los religiosos, por supuesto, los nacionalistas también, incluso entre muchos de izquierda. La idea de que Turquía es una potencia mundial es una cosa que está extendida, ¿no? Y que si no lo es todavía del todo, pues es cuestión de esforzarse un poquito para que le consideren como tal. Piensan, por ejemplo, en los avances de los últimos años, que luego el gobierno sabe vender bien a través de la televisión, el poder blando que ha ganado Turquía en el extranjero. Bueno, y tenemos la popularidad de sus telenovelas que cosechan el éxito en todos los grandes mercados, el mismo éxito de la aerolínea nacional de Turkish Airlines, que se ha desplegado por todo el mundo y ha convertido el aeropuerto de Estambul en uno de los que más tráfico tienen del mundo, o bueno, la cantidad de países que hacen cola para comprar armas turcas, especialmente estos drones que han tenido tanto éxito en la guerra de Ucrania. Los Bayraktar estos, su mejor campaña de publicidad, desde luego, fue la defensa de Kiev en marzo del año pasado. Bien, pues ellos ven también como los primeros ministros de Europa, todos ponen la alfombra roja a Erdogan cuando les visitan y se convencen de que son un país de primera división, que Europa no quiere reconocer. En resumidas cuentas, que los turcos creen... Es más, están convencidos de que nadie les toma en serio en Occidente. Y los occidentales, que Turquía es un mal aliado del que nunca se deben fiar del todo. Turquía ya no se ve a sí mismo como un país en la periferia de Europa o como una parte de la zona de influencia de Estados Unidos, sino como una potencia per se, con su propio centro de gravedad. Pertenecer a la OTAN le brinda una buena póliza de seguros, la mejor que hay, sin duda, pero claro, la OTAN tampoco se puede permitir perder a Turquía, quiero decir. Eso en Ankara se percibe como un síntoma de debilidad. Muchos políticos e intelectuales turcos están persuadidos de que Occidente ya es una nave a la deriva y que se está conformando un nuevo orden internacional. Esa convicción se ha convertido en uno de los pilares de la nueva política exterior turca. El ejemplo más claro de esto es cómo han enfocado el tema de Ucrania. Tampoco es del todo extraño, ¿eh? Turcos y rusos siempre han tratado por lo menos de llevarse bien desde que terminó la Primera Guerra Mundial y se desmoronó el Imperio Otomano. Ataturk, de hecho, se acercó a los bolcheviques en busca de ayuda en su guerra contra Grecia. Les dieron armas, dinero, asesores militares. Bueno, incluso durante la Guerra Fría, estando ya Turquía dentro de la OTAN, los gobiernos turcos cooperaron con la Unión Soviética.
fueron ingenieros rusos los que construyeron algunas de las plantas industriales más grandes de Turquía. Pero la relación es más fuerte que en cualquier momento desde la fundación de la República hace un siglo. La economía turca y la rusa están muy interconectadas entre sí. El 40% de las importaciones de gas de Turquía provienen de Rusia, que es además el país que más turistas envía al país. Es cierto que han tenido roces en el Cáucaso, en Libia, pero para Turquía es en Siria donde las relaciones con Rusia son más importantes. Las zonas de ocupación que Turquía ha creado en el norte de Siria no habrían sido posibles sin la aprobación rusa. Y eso es lo que más les preocupa en este momento, porque si la situación en Siria empeora, tendrán una nueva oleada de refugiados. Es decir, que lo que les preocupa es su frontera sur. La esperanza de que la guerra en Ucrania llevase a Turquía a distanciarse de Rusia ha resultado esa esperanza completamente infundada. Y los especialistas lo adivinaron desde el principio. La relación ha sobrevivido, de hecho, a pruebas más exigentes. Bueno, recordemos cuando asesinaron al embajador ruso en Ankara hace unos años, esto fue en 2016, si mal no recuerdo, que estaba en una exposición, llegó un tipo y le metió un tiro, ¿no? Y se pudo ver la fotografía con el embajador tirado en el suelo. Otro más hace no mucho, en 2020, un ataque aéreo ruso en Siria mató a unos cuantos soldados turcos. Luego Turquía contraatacó, pero solo contra las fuerzas sirias, y nunca culpó a Rusia. Vamos, que Siria es mucho más importante para Turquía que cualquier otra cosa. Una vez Rusia se metió allí, lo que estaba en juego para Turquía en Siria era mucho mayor que cualquier cosa que sucediese en Ucrania. Eso en Washington lo saben y de ahí el ala ancha que les dejan. Toleran que ponga problemas, que se resista a ampliar la OTAN, poniendo un precio muy alto a su consentimiento o tratando de sacar partido de ello. El hecho es que desde que empezó la guerra en Ucrania, estos problemas han aumentado. O los problemas que han presentado en Siria, en Nagorno-Karabaj, bueno, pasando por las relaciones con China o las sanciones contra Irán o contra Rusia y así un larguísimo etcétera. La lista de temas en los que Turquía y sus aliados occidentales ya no están de acuerdo es bastante larga. Los vínculos, llamémoslos institucionales, como la pertenencia a la OTAN, al Consejo de Europa, o los acuerdos aduaneros con la Unión Europea permanecen intactos, pero en todo lo demás se ha producido un desacoplamiento entre Turquía y Occidente, entre Turquía y especialmente la OTAN y la Unión Europea. La relación entre Turquía y el Occidente, en definitiva, es cada vez peor. Eso es cierto, pero aguantará. Aguantará porque a ambos les interesa mantenerlo. Para Turquía es mejor estar dentro que fuera de la OTAN y para la OTAN es mejor tenerles dentro protestando que fuera, o yendo un poco a su aire. La Unión Europea es el principal socio comercial de Turquía y su primera fuente de inversión extranjera. Estados Unidos es su mayor proveedor de armamento. Seguirán desconfiando mutuamente los unos de los otros porque ya han aprendido a convivir con eso. Hay problemas que directamente no tienen solución y solo cabe conllevarlos. Este de Turquía es uno de ellos. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Israel, que pregunta por las protestas en Brasilia de la semana pasada. Bueno, Fernando, quería hacerte llegar una pregunta y es si las protestas de Brasil a favor de Bolsonaro, ¿ves que esté relacionado con las de Estados Unidos hace un año e incluso con las de España, ¿no? De asaltar al Congreso? Me refiero, porque es verdad que son, sobre todo pueden tener más relación a Estados Unidos y Brasil, porque son ambas populismos de derecha, ¿no? Bolsonaro y Trump. Mientras que la de España, pues, no deja de ser un partido. Bueno, en su momento no sé si estaba constituido Podemos o no. Como tal, no sé si la alentó, creo que sí. De extrema izquierda, o populista de izquierda, ¿vale? Entonces, no sé si tienen relación en el sentido de dentro de una ola populista, independientemente del signo, o si crees que simplemente, bueno, pues son casos puntuales entre países y no hay que temer nada más. Venga, muchas gracias. Hasta ahora. Lo que vimos en Brasilia hace unos días, pues era imposible no relacionarlo con lo que ocurrió en Washington en el Capitolio el 6 de enero de 2021. Teníamos una turba más o menos organizada que pretendió asaltar el Parlamento porque consideraban que las elecciones habían sido fraudulentas. En el caso de los de rodear el Congreso,
que fueran unos grupos de extrema izquierda que organizaron en España, pues creo que fue entre 2013 y 2016. Ahí el caso era diferente, porque aparte de no reconocer, por supuesto, las elecciones, no reconocían tampoco al Estado. El movimiento de rodea al Congreso era un movimiento destituyente, dicho en sus propias palabras, ¿eh? En el caso de Brasil o de Estados Unidos, este tipo de protestas están fundamentadas en un hecho muy concreto, las elecciones de 2020 en Estados Unidos y las de 2022 en Brasil, y ya está. Consideran que han sido víctimas de un fraude. En ambos casos, de cualquier manera, son países muy fracturados, como es el caso de Estados Unidos y Brasil, claramente. Y esto es un riesgo. Vamos, estoy convencido de que si hubiese Bolsonaro ganado por la misma diferencia que Lula, recuerda que ganó por algo más de un punto porcentual, pues hubieran sido los lulistas los encargados de quejarse. Lo que yo ya no sé es si hubieran llegado a asaltar el Congreso en Brasilia. El hecho es que ni en Estados Unidos ni en Brasil se ha podido demostrar fraude electoral. Y cuando digo demostrar, quiero decir delante de un tribunal, que es donde se demuestran estas cosas. Bueno, donde se demuestra todo. Cuando haces una acusación muy seria, tienes que aportar pruebas y que eso se someta a juicio. Mira, en este punto muchos dicen que los jueces, tanto los estadounidenses como los brasileños, están comprados y que son parte del sistema. Resumiendo, que están prevaricando. La prevaricación es un delito, que también se tiene que demostrar. Y ni en Estados Unidos ni en Brasil, los que hablan de fraude electoral han conseguido demostrar ese delito por parte de los jueces. De cualquier modo, lo que pasó en Brasilia me parece muy lamentable, como no podía ser de otro modo. Mira, si te soy sincero, que las turbas no me gustan, de ningún tipo. Es lo mismo que pasó en Washington en enero de 2021. No vale eso de que la democracia es buena cuando te beneficia, pero se convierte en mala cuando no te beneficia. Es decir, que la democracia está bien si te interesa. Si te deja de interesar ya no está bien y hay que asaltar el poder por otros medios. Pero esto es algo que los extremismos, tanto a la izquierda como a la derecha, han practicado desde hace muchísimo tiempo. Vamos, que no hay nada extraño en lo que pasó el otro día. Era llamativo, claro, porque podemos verlo a través de la televisión y de internet con muchísimos vídeos e imágenes. Claro, en nuestro tiempo es que la información gráfica circula a tan velocidad y hay una abundancia tal de la misma que nos hace sentir como si estuviésemos allí presentes, vamos. Pero claro, hace 100 años también pasaban estas cosas. Había una manifestación en un país lejano que no estaban de acuerdo con el resultado electoral y no te enterabas. O a lo más que llegaba la cosa, pues era algún breve publicado en el periódico. Bien, seguimos con Ricardo, que ha visto una entrevista que me hicieron hace unos días para The Objective y pregunta por la clase política, bueno, y por la política en sí misma. Buenas, Fernando. Te mando esta nota de audio en relación a una entrevista que vi en YouTube. Una entrevista que te dio un medio digital, no recuerdo el nombre, pero bueno, comentabas un poco tu visión sobre la clase política, ¿no? Esta visión de que el político es un ser que miente y usa la demagogia por naturaleza, que vive del engaño y que, bueno, que todo lo que esté relacionado con el poder como que te genera una gran repulsa, ¿no? Una visión que por supuesto comparto, ciertamente. No puedo estar más que de acuerdo. El tema es que me generaba una duda a partir de aquí. Y es que esta visión de la política tan negativa, ¿crees que es algo de nuestros días o que siempre ha sido realmente así? Porque yo pensando en tiempos pasados, en la Segunda República, la Primera República incluso, a mí me vienen nombres como Estanislao Figueras, Pi Margall, Salmerón, y sin ser yo un entendido en historia de la política de nuestro país, cuando yo echo la vista atrás, pues como que estos nombres tienen cierto aire de nobleza, de alta política, pero en términos positivos, ¿no? Como si fuese, bueno, una época de caballeros, de gente noble, de gente honesta. ¿Qué opinas tú de esto? ¿Cómo era esta política de hace un siglo y medio incluso? ¿Era como ahora o era distinto? También creo que se puede ya no solo trasladar a España, también incluso Reino Unido o otros países, que bueno, en Inglaterra ya creo que son gente que se vanaglorian mucho, ¿no? de su parlamentarismo, de los lores, también tienen mucho aura de caballeros, hombres justos y todo esto que venía a decir. Sin más, ¿qué opinas de
de esto sí puedes dar tu punto de vista. Un saludo. La política, Ricardo, siempre ha sido un reducto de navajeo, de conspiraciones y de traiciones, en cualquier época de la historia humana. Da igual que nos vayamos a la antigua Grecia o a la República Romana, o bueno, a la España del periodo imperial, me es lo mismo. Por un cargo, por poder, eran capaces de sacarse los ojos. En fin, ahí están las intrigas en la corte de Felipe III, de Felipe IV, como prueba de lo que te digo. Luego, a raíz de las revoluciones liberales en el siglo XIX, en la política entró mucha más gente y adquirió un componente muy ideológico. Por lo tanto, pues claro, se desataron las pasiones. Estos políticos de los que hablas, como Salmerón o Pi Margall o Estanislao Figueras, que fueron presidentes de la Primera República, bueno, en la mayor parte de los casos eran unos exaltados o unos iluminados, dispuestos a cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder. Otra cosa distinta es que, como ha pasado siglo y medio desde entonces, e iban vestidos con levitas y con chisteras, pues los miramos con cierto respeto. En fin, ya no tenemos que padecerles y eso mismo pues hace que les veamos de otra manera. Un poco lo que sucede con políticos mucho más recientes, pero ya fallecidos, como Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo, Manuel Fraga. Sabes, el tiempo lo amortigua y lo suaviza todo. No te extraña que dentro de 100 años Pablo Iglesias o Mariano Rajoy sean vistos como tipos cultos e incorruptibles en comparación con los políticos que estén aguantando en ese momento. La política, si te fijas, atrae siempre al mismo tipo de persona. Lo puedes ver desde que estás en el colegio. Es gente por lo general sin principios, dispuestos a adoptar los principios que haga falta y de cambiarlos las veces que sea necesaria con tal de tomar y retener el poder. Para ello emplearán la ideología, la demagogia, la mentira, la traición, incluso la violencia, si es necesario, siempre y cuando el uso de la violencia no les perjudique en su carrera. Lo he dicho muchas veces, no hay cosa más parecida a un político de Vox que un político del PSOE. Ni más parecido a un político de Podemos que uno del PP. Se dedican al mismo negocio, se reconocen entre ellos mismos y todos saben cuáles son las reglas que rigen allí. El que no conoce o no entiende bien esas reglas sale disparado de eso. Es por ello que es tan importante limitar el poder de la política y de los propios políticos. Tanto más libre es un país, cuanto más limita el poder de su clase política. Y más incentive los contrapesos, ya sean estos contrapesos, unidades políticas de rango inferior, como regiones autónomas o municipios, ya sean instituciones independientes. Así que, Ricardo, no hay nada, absolutamente nada de nobleza en la política. Es todo miseria, corrupción, violencia y coacción. Por eso hay que mantenerse alejado de ella. Y pues, como hay que mantenerse alejado de las cucarachas y de las ratas, vamos, como no hay que bajar a las alcantarillas, en una palabra. Sabes que son necesarias, que hace falta que estén ahí abajo, pero para que evacúen los desperdicios, pero a nadie le gusta estar en las alcantarillas y le gusta tenerlas lo más aseadas posibles y que no huelan mucho y que no, y por supuesto que no te obliguen a meterte dentro. Hay que fijar todo tipo de límites a quienes practican la política porque son lo peor de la sociedad. Bueno, esto lo comentaba con más detalle en la entrevista que me hicieron en The Objective. Si no la habéis visto, os la enlazo en la descripción del programa. Bien, seguimos con Mirko, que nos habla de sanidad pública. Buenos días, Fernando. Espero que este año nos sea favorable a todos. Me decías un comentario en relación al tema de la sanidad que se ha hablado previamente. Y es que una buena parte de la población está convencida de que pública es sinónimo y condición sine qua non de gratuita. Y esto oye, sin importar de qué simpatías políticas estemos hablando. A ver, por lo general los liberales lo tenemos más claro, pero parece necesario incidir e insistir en que pública no significa gratuita, sino gestión estatal. Hay un sinfín de empresas públicas que nos cobran por sus servicios y tal vez muchos no sepan que en la mayoría de países de Europa la sanidad es gratuita o casi lo es sin ser de gestión pública. Así que es muy importante hacer esta distinción, porque cuando la gente defiende la pública pensando que sin ella moriría en la puerta de urgencias por no tener tarjeta de crédito, lo que no sabe es que realmente está exigiendo que su salud esté casi por completo en manos de políticos y funcionarios. Al menos así se lo han vendido con mucho éxito. Veamos, pública significa que la gestión de la sanidad es llevada a cabo por agentes del Estado. Y esto significa que no solo el servicio a los usuarios, sino también las compras a proveedores y la contratación de empleados están en manos de políticos y funcionarios. El dinero que ellos necesitan para pagar esto nos lo extraen en forma de impuestos y lo tienen disponible aunque no nos den el servicio pactado. La satisfactoria de los usuarios pues les importa más bien poco. A los políticos solo les puede costar un poco en las elecciones, que en verdad se diluye entre todas las demás
entre todas las demás gestas y prebendas que tienen, y a los funcionarios con plaza fija directamente no sufren ninguna consecuencia. Los que sufren son los usuarios y también los empleados, porque esto es un monopolio y un monopsonio. Fuera de excepciones como Madrid, uno no puede simplemente cambiar de médico u hospital, aunque el que le ha tocado sea un desastre. Es lo que hay. Ya sabemos cómo maquillan las listas de espera también. Los empleados, por otro lado, pues se ven obligados a aceptar interinidades, sustituciones, a donde los manden para poder hacer carrera con miras a una ansiada oposición que les garantice una plaza fija en algún futuro, que nunca se sabe cuándo llega. Y por la complejidad de las comunidades autónomas, pues tenemos que alguien que, por ejemplo, vive en Orihuela, se puede tener que ir a cubrir una, una baja por embarazo en Denia, aunque hay una plaza a media hora de donde vive en Murcia. Esto sin contar pues con todas las chanchullos y corruptelas que ya conocemos sobre las bolsas de trabajo e incluso sobre las oposiciones, y que desvirtúan justamente la teórica imparcialidad del sistema público de empleo y el orgullo que tiene la gente hacia las oposiciones. Ahora, esto lo sazonamos con un sistema burocrático que impide la elasticidad y la asignación correcta de recursos en unas zonas de población altamente variable como las zonas de costa, y además que vengan los políticos a meterles requisitos como lenguas regionales u otras cosas que se le ocurran, y pues ya tenemos un problema gordo donde no se asigna pues a la gente los recursos que necesita. Y lo malo es que esto lo defiende pues una mayoría a la que le han instilado el miedo o amenaza prácticamente de que sin un sistema público perderían la casa por una operación de apendicitis. A ver, eso lo has comentado tú, pero creo que la gente en su mayoría no lo sabe. En muchos países el Estado no es el amo y señor del sistema de salud, y sin embargo se goza de una atención gratuita o prácticamente gratuita. Incluso normalmente cada persona sabe cuántos de sus ingresos están destinados a pagar la cobertura sanitaria, en vez de irse todo a un fondo común opaco que sale en forma de IRPF, IVA, impuesto a combustibles y todo el largo etcétera. Y además, esa gente de otros países por lo general puede elegir un hospital diferente si el que tiene cerca no le satisface, o un médico diferente. Y los hospitales contratan al personal según sus necesidades y no según sus conveniencias políticas. Así que, pues eso, yo creo que para lograr el ansiado cambio de paradigma en cuanto a la sanidad, necesitamos que la población pues tenga ese conocimiento, que la población conozca de qué estamos hablando. Y que, vuelvo a decirlo, pues pública y gratuita ni son sinónimos ni son mutuamente interdependientes. Pues bueno, espero que el comentario haya sido interesante. Que vaya bien. Lo he dicho muchas veces aquí, en España tendemos a confundir público con estatal, y no es lo mismo. Hay un montón de servicios públicos que prestan empresas privadas, y lo prestan además muy bien. Estos servicios se pueden abonar directamente por la prestación misma del servicio, el caso de un taxi, por ejemplo, un billete de avión, o que los abone el Estado tomando el dinero del presupuesto. Bueno, eso se hace en muchísimos servicios públicos que van desde la propia sanidad hasta el transporte público. Mucha gente no lo sabe, pero una parte del Metro de Madrid es de gestión privada. La línea 9 la gestiona una empresa llamada TFM, Transportes Ferroviarios de Madrid, creo que es el acrónimo. Y las 3 líneas de metro ligero que hay en las afueras las gestionan 2 empresas distintas. Bueno, y lo mismo sucede en Madrid con el transporte en autobús entre la capital y las ciudades del área metropolitana. Lo prestan unas empresas mediante concesión. Estos autobuses son todos de color verde, para dar unidad al sistema, pero pertenecen a empresas distintas. Las propias empresas eléctricas son privadas y dan un servicio público tan importante como el fluido eléctrico. La sanidad, como decía, no es una excepción. En muchas comunidades autónomas los hospitales pertenecen y están gestionados por empresas privadas.
Cuando te atienden, le pasan la factura a la comunidad y asunto resuelto. Pero bueno, esa obsesión que tienen muchos por convertir al Estado en proveedor de todo es algo que no entiendo, porque termina saliendo mucho más caro y el servicio suele empeorar, porque todos los incentivos están colocados de forma perversa. Bien, pues vamos a terminar. Iba a decir como aquello de Fray Luis de León, decíamos ayer, pero es que lo de Pizarro sí es que decíamos ayer, porque este mensaje lo tengo desde el último programa que hice. De esto hace ya 10 días, tuve que parar por un libro, ya para terminarlo. Os comenté que volvería un poco antes, porque mi idea era darle un empujón, pero vi la posibilidad de acabar con el libro y entregarlo a la editorial, cosa que hice ayer, y nada, pues ya me lo he quitado de encima. El libro saldrá entre finales de marzo y principios de abril. No tiene título todavía, lo contaba en un vídeo que subí a mi canal de YouTube y en un directo en Twitch, pero vamos, tan pronto como tenga título y esté disponible os informaré. Pues bien, decía ayer Pizarro un tema sobre McCarthy, el nuevo presidente, el speaker de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Pues bien, lo que nos contaba ayer o hace unos cuantos ayeres Pizarro es lo siguiente. El Partido Republicano abrazó el trumpismo reaccionario al pseudo-socialdemocratismo obamita por su tirón electoral, asumiendo la polarización social estadounidense y las incongruencias internas. El mal perder de Donaldo ha puesto a sus acólitos rabiosos, mordiendo a propios y a ajenos, con una cortedad de miras pasmosa. Desde ahora hasta las presidenciales, el Partido Republicano tiene que tratar de sujetar al puma trumpista y tratar de remendarse. Si lo consigue, será bueno y toda una sorpresa. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega esta contra de hoy, 19 de enero, contra de reenganche. Después de esta pausa tan alargada que he hecho, no ha sido vacacional, ya me hubiera gustado, sino porque he tenido que dedicarle todo este tiempo al libro, como os decía. Pero vamos, que ya en esta semana no, porque mañana tenemos Contrahistoria, que estará, por cierto, Alberto Garín. Pero ya a partir de la semana próxima habrá Contrahistoria, como siempre, todos los días de la semana. Crónica, todos los días de la semana. Muy bien, pues con esto me despido de vosotros. Hasta mañana.